El pastor ideal. Es el tema en esta mañana. Vemos a la sociedad, a la gente, como ovejas sin pastor que corren desorientadas tras sus metas, sus búsquedas de logros, de satisfacción o bienestar personal. Estamos en un tiempo de mucha tecnología, de muchos avances en muchos aspectos, y la gente va detrás de esas cosas pretendiendo llenar de alguna manera algo que le haga sentir que está viva, pero solamente encuentra en muchos de los casos decepción nada más. Y terminan siendo solamente hombres, seres dentro de una sociedad, pero sin más proyección de vida que eso, que solamente ser parte de un todo sin sentido. Y esto es porque no tienen una orientación especial. Esto es porque cada uno anda tras su propio corazón, tras sus propios pensamientos, y no tiene un guía, un pastor ideal que sea capaz de guiar sus vidas hacia una vida real, una vida abundante. En la dependencia de esas cosas encontramos decepciones, porque esas cosas que tenemos a nuestro alrededor solamente generan compromisos, pero no tienen capacidad de darnos una vida real, auténtica. Y entonces la gente comienza no solamente a encontrar desconsuelo, sino incluso a veces fastidio de las mismas cosas que ve a su alrededor, que no termina de comprender. Un pastor ideal. ¿Cuáles serían las características de un pastor ideal? Lo que el hombre necesita. ¿Cuáles serían esas características? Podríamos pensar lo básico, que sea buen guía, que sea fiel, que sea prudente, que sea fuerte, que sea autosuficiente, que sea al mismo tiempo constante, no sea que se vaya en los momentos más difíciles, que sea amoroso, que sea misericordioso, que sea capaz de compadecerse y cuando estamos rotos tenga la capacidad de sanarnos, curarnos y ponernos incluso sobre sus propios hombros. Y les voy a dar una mala noticia y espero que no se desilusionen. Yo no soy ese. Solo hay uno que es el buen pastor, que es el pastor ideal para todos, pero mucho más nosotros debiéramos tenerle por ese pastor ideal y sujetarnos a él. Y ese es el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 10, que es el estudio que estamos teniendo, pueden ir abriendo allí en Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Esa es la declaración del Señor Jesucristo. El buen pastor, el fiel guía, no es la iglesia ideal. No existe eso. La iglesia ideal no puede darnos una vida abundante. No es incluso la simpatía de las personas, de aquellos que comparten eso con nosotros, esa fe. Tampoco ellos pueden darnos la vida abundante. Solamente es el Señor Jesucristo. No es el predicador con carisma que podrá hacerlos y animarlos y levantarlos de tal forma que encontremos esa vida abundante. Es solamente el Señor Jesucristo, porque Él es el pastor ideal. Vamos a leer este pasaje de Juan capítulo 10, que es una alegoría. Dice así, versículo 1.
de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. De sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al asalariado no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las ovejas, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de demonio. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Hasta aquí la lectura, y el Señor nos hable y bendiga a través de este tiempo con su palabra. Esta alegoría se ha dado para algunas malas interpretaciones, se ha prestado para algunas malas interpretaciones. Hay dos interpretaciones incorrectas que son las básicas, las más comunes de todas. La primera de ellas es decir que el redil es el mundo. Algunos dicen el redil es el mundo en general, el mundo de los perdidos, y hay gente allí en el mundo de los perdidos que ya son de Cristo pero no lo saben, y que un día simplemente van a ser llamados y van a responder porque en ese momento le van a conocer porque ya eran de Él. Eso es la teoría del calvinismo, que es errada en cuanto a esta interpretación. La segunda mala interpretación es pensar que el redil es la iglesia. Acá tampoco el redil es la iglesia. Algunos dicen, bueno, el redil es la iglesia, entonces si el redil es la iglesia, los asalariados son los pastores que cobran sueldos, los misioneros que cobran sueldos, esos son los que solamente están pensando en sí mismos y no les importan las ovejas, sino tener un sustento y así. Eso tampoco es correcto. Son dos malas interpretaciones a las cuales he escuchado de este texto, ¿no? Cuando estudiamos la Biblia tenemos que hacerla en su contexto. Y como lo termina allí, haciendo alusión a aquel ciego, es realmente aquella ocasión que veíamos con el hermano Lucas el domingo pasado, que era la curación del ciego de nacimiento. Es esa ocasión la que da lugar a esta alegoría de el buen pastor, el pastor ideal del redil y todas las cosas. ¿Qué había pasado con aquel ciego de nacimiento? Había recibido la vista y había dado testimonio de eso, y cuando le preguntaron y
y él les hablaba y decía, bueno, ustedes no le conocen y a mí me sanó. Entonces se enojaron con este ciego y lo expulsaron. Lo expulsaron de todo lo que era el círculo religioso, de las posibilidades de ser parte de aquella grey que era el pueblo de Israel. Dice en el versículo anterior, en el capítulo 9, versículo 28, decía, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos, versículo 33, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Quedó literalmente este hombre por fuera de las posibilidades de acercarse a Dios, de tener comunión con Él a través de lo que se entendía como todo el sistema de la ley de Moisés. Es alejado de allí. ¿De dónde es alejado? ¿Y por qué viene esta parábola ahora, esta alegoría, ahora? Del redil. ¿Cuál es realmente el redil al cual se refiere esta? Si bien dice parábola del redil, es una alegoría del redil. Se refiere a Israel. Israel es el redil de Dios. Era un pueblo entero cercado por un sistema especial de leyes, de conductas, de fiestas, de celebridades, un pueblo apartado de todos los demás, resguardado por estas cosas. Y los líderes religiosos a través de todos los tiempos eran los pastores enviados a pastorear ese pueblo, ese redil, ¿no? Y de ahí viene ahora la ilustración. Pero antes de seguir, tenemos que entender qué es un redil, porque no estamos tan acostumbrados hoy día. Hoy tenemos corrales. Eran corrales, pero había dos tipos de rediles. Estaba el redil público, generalmente puesto en las ciudades y en los pueblos, sobre las afueras o en un lugar amplio, grande, en los cuales todos los pastores, cuando se acercaban a la ciudad con sus rebaños, las llevaban todos a ese redil común. Ingresaban, dejaban las ovejas, había un portero, abría la puerta, un guardia, el pastor se iba, y en la mañana el pastor venía, el portero le reconocía, le dejaba entrar, él llamaba a sus ovejas y estas salían. Es interesante esta peculiaridad de las ovejas, porque ellas están acostumbradas a andar en sus propias manadas, pero no es tan fácil unir dos manadas porque se van a dispersar unas a otras, ¿no? Pero generalmente tienen una oveja guía, un carnero guía, que acostumbrado desde chiquito a estar con el pastor, y generalmente lo usa de cabecera para llamarle, y todos los demás van detrás de ese mismo, ¿no? Pero las ovejas entendían esa voz, ese tono, y le seguían a ese pastor dentro de un redil que había muchos rebaños. Ese era el redil general. Ahora estaba el redil de campo. El redil de campo era más chico, se acomodaban piedras en forma de murito, se hacía un murito, ¿no? Y no había una puerta, simplemente el pastor en la noche que no la llevaba a ese lugar, las resguardaba en ese recinto para que se dispersaran, y el mismo pastor se acostaba en la entrada y él era la puerta. Él terminaba siendo la puerta porque no había literalmente una puerta, entonces él cuidaba las ovejas. Si alguno entraba por otro lugar de ese murito, ese era el ladrón y salteador, porque no había venido por la puerta, o sea, con el permiso del pastor, ¿no? Ahora, entendiendo esto, vamos a ver un poquito, en ese gran redil de Israel, había muchos partidos, muchos pastores y afinidades con unos, con otros, y de ese redil es expulsado este hombre, este ciego de nacimiento que había sido curado por el Señor Jesucristo, pero cuando es
echado fuera, es recogido por el Señor Jesús e introducido en su redil, un redil propio, donde Él mismo es la puerta, donde Él es el redil y donde Él es el pastor. Qué interesante, ¿no? El versículo 8 dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Dice, todos los líderes de Israel del tiempo anterior al Señor Jesucristo que estaban allí rechazando al mismo Señor, Él les dice, esos son los ladrones. ¿Por qué eran ladrones? Porque no iban a través de Jesús ni reconocían al Señor Jesucristo. Todos los líderes religiosos, aún hoy día, que no lleven a las ovejas al Señor Jesucristo, son ladrones. No son salteadores. No necesariamente estos hombres se van a presentar como tales, sino capaz que hacen muchos bienes, capaz que son realmente simpáticos, carismáticos, tienen la capacidad y facultad de otorgar un buen recinto con comodidad y todas estas cosas y dar lo que la gente quiere, pero si el centro no es el Señor Jesucristo, eso no es un redil de Cristo. El centro siempre tiene que ser el Señor Jesucristo y un pastor, un líder, siempre lleva sus ovejas hacia Cristo. Él tiene que ser exaltado como el único centro de todas las cosas y más allá de la misma religión. No la religión misma como centro, sino el Señor Jesucristo y su palabra como el centro de todas las cosas. Entonces, esta alegoría, ¿quién representa el redil? Al pueblo de Israel. Separado, apartado por un montón de leyes, por las leyes mismas mosaicas que le hacían diferente a las otras naciones. Ahora, todo el pueblo de Israel, es pueblo escogido de Dios. Todo. Porque es que su redil. Todos están dentro del redil. Pero no todos dentro del redil son salvos. Interesante, ¿no? No todos los escogidos son salvos. Yo pregunto, ¿y nosotros? Si este redil habla de Israel, ¿qué enseñanza nos deja a nosotros entonces? Dice el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil de Israel. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño. Primero hay que traerlas, luego oyen su voz y forman un solo rebaño entre las que sacó de Israel y entre las de los gentiles. De los dos pueblos hace un solo pueblo, que es lo que conocemos como la misma iglesia. Entonces, todas las características sobresalientes del Señor Jesucristo como el buen pastor, aún mencionadas en el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos y todas las porciones de los profetas, de Dios, Jehová, el pastor de Israel, todas esas características y cualidades son para nosotros también, porque también ahora somos parte de ese otro redil del Señor Jesucristo. Dice en Efesios 2, no desmarquen ahí, Efesios 2, 11. Pero acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús.
vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y sigue había hablando de su paz, hizo de los dos pueblos uno solo. Uno solo. Eso es el redil. En cuanto al pastor, volviendo a Juan, capítulo 10, versículo 11, dice, yo soy el buen pastor. ¿Y cuál es la característica sobresaliente que destaca en primer lugar para decir yo soy el buen pastor? ¿Qué dice el pasaje? El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién es el único que ha dado su vida? Por nosotros. ¿Quién es el único que nos ha amado en tal magnitud que se ha dado a sí mismo por nosotros, por su iglesia? El Señor Jesucristo. Primero saca sus ovejas de este redil. ¿A dónde las saca? Eclesia, los sacados fuera. Los sacados fuera del mundo, de los gentiles, y los sacados fuera de Israel. Ambos forman ahora una congregación. Ese gregar viene de la palabra grey. Dice, reunir una grey, reunir un rebaño. Eso es realmente lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Israel había perdido el cuidado de su pastor, pero no por el mismo pastor. Por ejemplo, Salmo 23, el salmo más conocido de David, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y sigue el pasaje ahí hablando. Israel estaba en esa condición, estaba disfrutando de esas aguas tranquilas, porque la oveja no bebe de las aguas que se mueven, solo de las aguas quietas, de los delicados pastos. No, ¿por qué no? Porque el Señor no estaba siendo pastor para ellos, no le estaban dejando ser pastor. ¿Por qué? Porque no estaban escuchando su voz. No estaban escuchando su voz ni le estaban siguiendo. Pero aún Jesús fue y sacó a las que sí lo hacían. ¿Cómo sacó esas ovejas de ese redil? ¿Las sacó por fuerza? Le dijo, vos, las agarró y las sacó de allí. A veces, si me lo imagino hoy día que he estado entre las ovejas, a veces se las marca con colores, con números, con pintura sobre la lana. No es que las miró, las que ya estaban marcadas dentro de ese rebaño común y general, las que estaban marcadas y se las llevó así, pam, pam. Como si fuera a fuerza, vos sos mí y yo te saco de ahí. O sea, no es esa forma de imposición, ¿no? Simplemente escuchan su voz y saben que es Él. Israel, o sea, los del pueblo de Israel que cuando escucharon aquello, ¿cómo le conocían? Porque ya tenían toda la escritura. O sea, los que sabiendo quién era Él, cómo era Él y lo que había de pasar, al escucharle simplemente le reconocieron, conocieron que era Él y salieron fuera. Entonces acuden a ese llamado. Cuando hacen eso, cuando un judío se convertía a Cristo, empezaba a seguirle, era expulsado. Era expulsado de todos los privilegios del sistema legalista o religioso que tenían en Moisés aquellos líderes. ¿Perdieron? No. ¿Por qué no perdieron? Porque llegaron a un pastor ideal. Un pastor ideal que tiene todas las facultades para poder cuidarle. Si las ovejas, ¿qué hacen las ovejas? Oyen y siguen. Oyen y les siguen. Recuerdo haber ido al campo alguna vez, intentado mezclar dos rebaños y no se mezclaron. O sea, una andaba por un lado y otras por otras. Es más, los que no eran del lugar que habían venido después simplemente se escapaban siempre.
y a veces simplemente inducían a otras a escaparse por esos lugares, pero cuando uno llegaba con la buena intención de compartir la comida con ellas, de hacer las comidas, no, huían. O sea, era casi imposible corretearlas porque eran salvajes, huían por todos lados. O sea, no había forma de llamarles. ¿Por qué? Porque no me conocían. O sea, no sabían quién era yo. Las ovejas oyen y siguen cuando confían. Cuando confían. Yo te pregunto, ¿eres oveja de Cristo? ¿Eres oveja de Cristo? A veces nos confundimos en esa terminología y decimos, el pastor, yo no soy oveja. Yo soy oveja igual de Cristo. Todos somos ovejas de Cristo, ¿no? Pero una prueba inconfundible de que somos ovejas de Cristo es que tenemos la facultad de escuchar la palabra de Dios, creer en ella y ser movidos por la misma palabra, por el llamado cuando nos hace en nuestra vida, cuando nos direcciona, movernos a ese lugar donde nos direcciona en lo que llamamos la obediencia. Queremos oír, tenemos deseo de escuchar su voz. Tenemos esos días en los cuales hemos estado sin escucharla y no sabemos qué va a pasar. Estamos anhelando que se abra la Biblia, nos hable y encontramos satisfacción, consuelo, esperanza, ánimo. Si suceden estas cosas, entonces tenemos una de las pruebas de que somos ovejas del Señor Jesucristo. Pero no se puede ser oveja del Señor Jesucristo si no somos parte del rebaño de Cristo. Nadie que diga soy oveja de Cristo no va a querer estar con las otras ovejas de Cristo. Las ovejas siempre andan juntas si pertenecen al mismo rebaño. Si no tengo deseo de estar con las ovejas de Cristo, ¿seré oveja de Cristo? Esa es la otra pregunta que podemos llegar a hacernos. Dice, al extraño no seguirán. Otra de las facultades que tienen los verdaderos hijos de Dios tiene que ver con la madurez también, ¿no? Del tiempo que le conozcamos y todo lo demás. Pero tenemos la facultad de escuchar algo y decir, esto es de Dios, esto no es de Dios, esto es sectario, esto es mentira, ¿no? Las ovejas tienen capacidad de oírle y podemos estar engañados o hay que estar engañado en algún tiempo en algún lugar donde no se enseñe correctamente la palabra de Dios, pero no va a estar tranquilo, no va a estar quieto en ese lugar porque no va a tener al pastor ideal pastoreándole porque no es su palabra la que están recibiendo de allí. Dice el versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Esta es la prueba de que estos líderes religiosos a los cuales les estaba hablando Jesús, dice que no entendían la voz, ni la comunicación, ni la enseñanza del Señor Jesucristo. Era prueba de que no eran ovejas de Él, que eran los falsos. Que eran los ladrones que estaban simplemente robándole la grey a Dios, buscando su propia gloria, acumulando para sí, llevándolos tras sí a toda esa gente, a todo ese pueblo. La palabra dice acá, las conozco a esas ovejas. ¿Y qué hacen ellas? Me conocen a mí. Jesús las conoce, pero las ovejas también le conocen. Refiriéndose a este redil, es ese conocimiento escritural que tenían del Señor Jesucristo, como todos esos personajes, Simeón y otros en Juan el Bautista y otros que analizando las Escrituras vieron que ese era el Cristo, o sea, le conocen y Él las conoce. Esto es comunión, esto es cercanía, es convivencia. Es un tipo de unión de extrema confianza porque hay un conocimiento absoluto, pero en las dos direcciones. No es las conozco
el llamado irresistible de los calvinistas que dicen, él las conoce y ya está. Ella no tiene por qué conocerlas, simplemente son llevadas y sacadas de ahí. No, ellas también le conocen, ya le conocen. Por eso la interpretación del redil es importante. ¿A quién se refiere cuando habla de este redil? No es el mundo, no es el mundo. También dice acá, cuando dice las conoce, y ahora nosotros somos parte de ese nuevo redil, rebaño del Señor Jesucristo. Quiero decirte una cosa, el Señor Jesucristo ahora nos conoce también. Nos conoce todos los aspectos de nuestra vida, nuestro levantar, nuestro sentarnos. Conoce nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Conoce nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestras alegrías. Conoce absolutamente todas las cosas que nos suceden a nosotros. Nos conoce. Y a pesar de eso, ¿saben qué pasa? No nos desecha. ¿Y eso no es maravilloso? Que a pesar de conocernos así tal cual somos en todas nuestras profundidades, aún así no nos desecha. Y aún así quiere curar nuestras debilidades, nuestras imperfecciones. Quiere ayudarnos y protegernos. Quiere sanarnos y ampararnos. Dice el Salmo 139, versículos 1 al 6. Salmo 139. Decía el rey allí David: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Miren cómo habla el rey David de ese conocimiento profundo y magnífico que él tenía de su persona. Y eso podría incluso ser aterrador. Aterrador, un conocimiento así. Él conoce cada rincón de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones. Eso sería aterrador si no fuera un buen pastor. Como es un buen pastor, sabiendo todas esas cosas, él va a procurar sanarnos donde haya que sanar. Él va a permitir que nos apoyemos en nuestras fortalezas también. No va a dejar de ayudarnos y de proveernos en todas las formas de nuestra vida. Lo otro que veíamos dentro de estas facultades de este buen pastor dice, da su vida por las ovejas. ¿Has escuchado alguna vez esa expresión de algún creyente? El Señor no se interesa por mí. El Señor no se preocupa por mí, no le importo. ¿Has escuchado alguna vez esa expresión? Solamente aquel que no ha entendido en alguna manera lo que Jesús ha hecho por él puede decir tal cosa, porque Jesús ha dado su vida. Y si eso no es la demostración máxima de interés y amor por nosotros, somos egoístas si pensamos que la vida abundante que Él ofrece es el cubrir todos nuestros antojos. Esa no es la vida abundante que Él nos está ofreciendo a nosotros. Él nos ofrece esa seguridad de su presencia, de su gozo, de su protección, de su paz, de que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros y nadie nos puede arrebatar de su mano porque es bueno en lo que hace. Es buen pastor, es bueno en lo que hace, cuidándonos a cada uno de nosotros. Eso es una vida abundante que camina
de tal manera. Saben que los pastores realmente en la antigüedad estaban sujetos a un montón de peligros, expuestos a veces en la noche a realmente situaciones muy peligrosas, muy peligrosas. Algunos dicen, no, que en las noches más bravas podían llevarlos siempre a ciudades, a los rediles. No siempre era así. A veces tenían que hacer noche y vigilias en esos rediles de campo nada más, porque no siempre había lugares en los rediles generales, especialmente en los tiempos de las fiestas en Jerusalén, donde todos los pastores traían rebaños y rebaños porque se vendían para los sacrificios. Entonces no siempre había en los tiempos de fiesta lugares en esos rediles y tenían que quedarse en el campo con sus ovejas y correr esos peligros. Dice 1 Samuel, capítulo 17, versículos 34 al 36. Igual se los leo. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un ladrón o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. No era fácil ser pastor, por lo menos ser bueno en ello. Dice que David le tocó enfrentarse con esas fieras para defender inclusive a un corderito, a uno solo. Estaba dispuesto a hacerlo. Y sabe que Jesús lo hizo por nosotros. Por cada uno de nosotros, a pesar de lo que somos. En el mismo, aquella noche en la cual él sabía que le venían a tomar, que le venían a tomar para el proceso de la tortura y la muerte, aún y todo. ¿Saben en quién pensó el Señor Jesucristo? Dice en Juan 18:8, dice, respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Aún en ese momento estaba preocupado por sus discípulos, los 11 que estaban allí. Dice, déjenlos ir a ellos. Me vinieron a buscar a mí, llévenme a mí, el buen pastor, dando su vida por las ovejas, pensando en el bien de ellas. Volviendo a Juan, en el capítulo 10, versículo 19, para ir terminando, dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de demonio. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Ahí tenemos la conexión, porque les decía, está todo ligado a lo que había sucedido anteriormente con aquel hombre expulsado de aquel círculo de las posibilidades de la religión en Israel, ¿no? Había disensión, había desacuerdo entre ellos. En ese redil que había muchos rebaños, si bien todo era el redil de Dios como pueblo escogido, había disensiones entre ellos porque no había un único pastor. Cada uno estaba mirando sus propios intereses y cada uno tenía sus propios seguidores dentro de ese lugar, de acuerdo al líder o su sacerdote que hubiera de turno o al maestro que hubiera de turno. Y no es extraño entonces, también para nosotros hoy día, encontrarnos con un montón de desacuerdos y discrepancias religiosas, discrepancias denominacionales. No es extraño escuchar que hay diferentes rebaños dentro de lo que se llama el redil del cristianismo. ¿Por qué es eso?
porque no todos siguen con fidelidad la voz del Señor Jesucristo, la palabra de Cristo. Por lo tanto, pretender un ecumenismo bueno, sano, es ignorar estas realidades expuestas, en especial las advertencias de la palabra de Dios cuando nos dice: vendrán falsos maestros, vendrán falsos cristos, vendrán falsos líderes que entrarán encubiertamente dentro de las iglesias. ¿Cómo es eso encubiertamente? No a través de Cristo, no a través de la aprobación del Señor Jesucristo, sino saltando los muritos y haciéndose de los rebaños, pero para sus propios intereses, para sus propios ideales. ¿Y nosotros? ¿Qué sucede con nosotros? Había discrepancia allí entre ellos y hay dos preguntas que quedan en el aire en el último versículo. Dice: ¿por qué le oís? ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y no hay respuesta a esas preguntas. Simplemente son preguntas efectuadas para la reflexión personal. Son preguntas que también nos quedan abiertas para nosotros mismos. ¿Qué encontramos en el Señor Jesucristo? ¿Quién es el Señor Jesucristo para mi vida? ¿Es solamente religión? ¿Es solamente un espectro que me permite ser algo dentro de la sociedad, dentro de un grupo particular, una identificación nada más? ¿Es eso el Señor Jesucristo? ¿Es una ideología? ¿O es realmente el Salvador, el Señor, a quien le escucho su voz y a quien le sigo incondicionalmente? No es extraño encontrar mucho dentro del cristianismo donde se acomoda el Evangelio. Se acomoda el Evangelio para llenar las expectativas de la misma gente, de nosotros mismos, es llenar las expectativas de conforme a los gustos personales. Porque hoy tal cual lo que Dios expone en su palabra va a ocasionar dos cosas. Una, separación, sacado de lo que no es de Dios. Dos, seguirle, escuchar su voz, obedecer su voz, andar por donde Él anduvo. Son dos cosas que van a suceder sí o sí cuando la palabra de Dios es predicada. Pero claro, es más fácil tener denominaciones diversas para todos los gustos que ser fieles a la Escritura. ¿Qué es lo que buscas tú? ¿Buscas una denominación, una iglesia, un local, un grupo de gente que se adapte a tus expectativas, que se adapte a lo que a ti te hace sentir bien? ¿O estás buscando un lugar donde Dios te pueda hablar por la fidelidad de la enseñanza de las Escrituras? Ahí va a determinar qué oveja eres tú. ¿De quién eres una oveja? ¿De los hombres o del Señor Jesucristo? El Evangelio, por lo falso, siempre es viciado de poder, de libertad, de desenfreno, de todo ese tipo de cosas, inclusive de mecanismos sociales para hacernos sentir importantes o lo que fuere, o un método para obtener riquezas o prestigios o posiciones. A veces encontramos este tipo de cosas en los falsos evangelios. Pero además te digo, además de todas las iglesias, en lo que es la vida personal, en lo que es nuestro andar diario, vamos a encontrar también muchas voces hablándonos. No es porque estemos locos, escuchamos voces por todos lados, sino que seremos llamados inquietados por nuestro entorno, por comentarios, por gente, por familia, empiezan a susurrarnos en nuestros oídos lo que debes hacer, lo que haces mal, que tienes que hacer esto, tienes que cambiar lo que estás haciendo, tienes que moverte. Y a veces podemos caer en el error de escuchar todas esas voces que solamente opacan
o nos impiden escuchar con claridad la voz del Señor Jesucristo. A veces somos empujados por otras ovejas. Por el movimiento, nada más por la dispersión. A veces estás en un rebaño y una se asusta y salta y todas las demás saltaron y corrieron también. Si han estado entre ovejas, saben que es así. Simplemente empujadas por el montón y empiezan a moverse para todos lados. Y terminamos obligados caminando, así para aquí y para allá, siguiendo un montón, pero no escuchando al Señor Jesucristo. Solo hay un pastor ideal, solo hay un pastor que es bueno, y ese es nuestro Señor. Su voz da paz, su voz da calma, da claridad y da seguridad. No dejes de escucharla, no dejes de escuchar su voz, porque cuando eso suceda, vas a encontrar que tu vida empieza a tambalearse, vas a encontrarte inseguro y no vas a saber qué hacer. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora por este tiempo, por tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, porque podemos gozarnos en que tú nos conoces. Padre, tú conoces nuestro corazón. Tú conoces nuestros pensamientos y la intención que tenemos en esta hora, Padre. Padre, ruego que nos ayudes en nuestras debilidades. Padre, tenemos heridas, queremos que tú las sanes. Úngenos, Señor, con aceite, Padre. Cúranos, oh Dios, y permítenos andar realmente regocijados, andar, Señor, en obediencia, gozosos, siguiendo tus pisadas, siguiendo tus palabras, oh Dios. Padre, gracias por tu protección preciosa. Bendice a los hermanos aquí reunidos, a sus familias. Guárdales de los peligros, guárdales del enemigo, guárdales de los salteadores del alma, Padre. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén.